El frío cortaba el aire nocturno como una cuchilla afilada. Cada aliento que el niño exhalaba salía en nubes heladas, desapareciendo rápidamente en la oscuridad arremolinada. El viento aullaba entre las ramas esqueléticas, haciendo vibrar los frágiles árboles como un coro lastimero perdido para el mundo. Bajo sus pies, el agua helado crujía débilmente, una frágil lámina de cristal se estiraba, susurrando peligros que apenas comprendía. Sus botas crujieron en la nieve fresca, un sonido casi instantáneamente absorbido por el rugido implacable del viento, avanzó con dificultad, con los hombros encorvados. Cada paso cargado con algo más que el pesado abrigo de invierno que lo apretaba. El frío intenso no era el único escalofrío que se le calaba en los huesos, la soledad se le pegaba como una segunda piel. En aquel desierto blanco y desolado, el niño se sentía engullido por el vacío, una sombra perdida en una noche vasta y indiferente. El mundo helado lo oprimía por todos lados. Pero lo que más lo helaba era el dolor silencioso que sentía en su interior. La sensación de que nadie lo esperaba en ninguna parte. Con el fino hielo crujiendo débilmente bajo él, se preguntó, ¿cuánto tiempo más podría seguir caminando o aguantando? Desde que se mudó a este pueblo frío y desconocido, el niño llevaba algo más que el peso de su abrigo. Su corazón se sentía pesado con el silencio lento y aplastante de una familia que se desintegraba. Las voces distantes de sus padres, las discusiones ahogadas tras puertas cerradas. Lo dejaban sintiéndose a la deriva, un fantasma en un lugar que debería haber sido su hogar. Los rostros en la escuela eran desconocidos, sus sonrisas, delgadas y fugaces, nunca llegaban a sus ojos, en su interior rugía una tormenta. Las preguntas giraban sin cesar como copos de nieve al viento. ¿A dónde pertenecía? ¿Podía alguien ver más allá de la silenciosa tristeza? ¿Había un lugar donde pudiera ser conocido, aceptado? Luchó contra la soledad que lo corroía, el aislamiento como una jaula fría que se estrechaba con cada día que pasaba. Sin embargo, en algún lugar bajo la escarcha, una frágil esperanza aleteaba, una promesa silenciosa de que tal vez, solo, tal vez, no estaba tan solo como se sentía. De repente, el inquietante silencio fue interrumpido por un ruido débil y desesperado. Un gemido suave y agudo que flotaba sobre el agua helado como un hilo frágil en el viento. El niño se quedó sin aliento, aguzando el oído para captar el aullido de la tormenta. Era sutil, temblando de miedo y dolor. Imposible de ignorar. Una punzada de curiosidad se agitó junto a una creciente oleada de inquietud que había, ahí fuera, atrapado en este gélido páramo. Su corazón latía con más fuerza, la soledad sustituida momentáneamente por una feroz urgencia. El sonido lo impulsó hacia adelante. Adentrándose en el frío penetrante, donde el frágil hielo susurraba advertencias bajo sus cautelosos pasos, algo lo llamaba desde la oscuridad. Y lo supo, esta noche estaba a punto de cambiarlo todo. El mundo a su alrededor se oscurecía aún más a medida que las sombras se extendían largas y amenazantes entre los remolinos de nieve. El viento parecía susurrar secretos, trayendo una advertencia que le erizaba la piel. Cada copo que danzaba bajo la pálida luz de la luna se sentía como un aliento congelado. Un recordatorio de lo frágil que era la vida en esta noche despiadada. Sus sentidos se agudizaron, cada nervio alerta ante el silencio cambiante y los peligros desconocidos que acechaban más allá de la vista. El frío no solo era punzante, era amenazante, oprimiendo como un peso invisible en su pecho. El pulso del chico se aceleró. El corazón latía al ritmo del crujido del hielo. En algún lugar de la quietud algo forcejeaba, urgente, desesperado y dolorosamente cercano. La tensión lo envolvía como la espesa niebla invernal, espesándose con cada latido. Entonces, un movimiento repentino, una forma oscura, revoloteó sobre la superficie helada. Un destello desesperado de pelaje, luchando contra las frágiles grietas. El niño contuvo la respiración, el corazón le latía con más fuerza que la propia tormenta. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos, incapaz de apartar la mirada de la criatura que forcejeaba atrapada en el delgado hielo. Era un perro salvaje, asustado, luchando por cada instante en ese traicionero escenario helado. La soledad del niño se desvaneció, reemplazada por una oleada de feroz protección. En ese instante, bajo la despiadada noche invernal, dos vidas colisionaron en un silencioso entendimiento. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero el vínculo se había forjado, crudo, urgente e imposible de ignorar. La noche, fría e implacable, estaba a punto de presenciar una historia de supervivencia y compañerismo inesperado. El niño contuvo la respiración al fijar la mirada en la figura oscura que forcejeaba sobre el hielo. Un pastor alemán grande, fuerte, pero ahora vulnerable, se deslizó por la frágil superficie helada con un crujido espantoso. El hielo delató al perro, rompiéndose en finas líneas irregulares mientras el agua helada se tragaba sus patas.
El pánico se reflejó en los ojos del perro, salvaje y desesperado, mientras se agitaba por mantenerse a flote. Cada frenético nado agitaba olas gélidas que lamían con avidez los bordes irregulares del hielo roto. El corazón del niño latía con fuerza en su pecho, más fuerte que el viento aullante. Casi podía sentir la cruel atracción del agua fría, amenazando con arrastrar al perro hacia abajo con cada intento fallido de volver a subir. El tiempo se estiraba y se difuminaba. El aire gélido se impregnaba de urgencia y miedo. Podía ver el pelaje húmedo del perro pegado a sus músculos, temblorosos, las respiraciones entrecortadas, escapando en jadeos desesperados. Era una lucha por la vida cruda, brutal y despiadada que se desarrollaba en el escenario helado bajo la nieve arremolinada. Las patas del perro arañaban el hielo roto, sus garras rozando la superficie resbaladiza, pero los bordes rotos ofrecían poco agarre. Su cuerpo temblaba violentamente, sus músculos se debilitaban ante el frío implacable que se filtraba a través de su pelaje empapado. Cada centímetro que avanzaba suponía un esfuerzo extenuante, pues el intenso agua le quitaba las fuerzas más rápido de lo que podía recuperarse. Los ojos del pastor brillaron con una mezcla de esperanza y terror. Un grito silencioso que resonó. En la noche gélida, avanzó con todas sus fuerzas, luchando contra el agotamiento que amenazaba con robarle la lucha. Con una última embestida desesperada, el perro logró trepar a un estrecho trozo de hielo sólido, desplomándose en un bulto, tembloroso. Su respiración era áspera y entrecortada, su pecho subía y bajaba como una frágil llama, luchando contra el viento. El niño observaba, paralizado por una extraña mezcla de horror y asombro. En la lucha del perro, vio una voluntad de supervivencia, cruda y feroz, una lucha que reflejaba sus propias batallas silenciosas en este mundo frío y solitario. La desesperación entre ellos acortó la distancia, creando una frágil conexión que ninguno de los dos comprendía del todo aún. El pecho del chico se encogió con una oleada de emociones contradictorias. La sorpresa lo golpeó primero, la repentina y aterradora realidad de lo que acababa de presenciar. El miedo desgarró su determinación. La certeza de que el hielo bajo sus pies era igual de traicionero le susurraba advertencias que no podía ignorar. Sin embargo, bajo el remolino de pánico, la compasión floreció como una brasa frágil, ardiendo con fuerza a pesar del frío. Él pensó, ¿realmente puedo dejarlo aquí? El perro luchaba por su vida en una prisión helada, solo y desesperado. Su mente se llenaba de preguntas y advertencias. Cada instinto clamaba por seguridad, pero su corazón lo impulsaba a seguir adelante. El frío cruel lo apretaba por todos lados. Pero algo más profundo, algo feroz y protector, se alzaba a través del miedo. Su respiración temblaba. Con la mirada fija en el perro tembloroso, las manos del niño se apretaron en puños, dividido entre la amenaza paralizante del hielo y la necesidad imperiosa de ayudar a esta vida en apuros. La compasión era más fuerte que el miedo ahora. Una fuerza que lo acercaba a la frágil alma que luchaba contra la noche. Su siguiente paso fue una batalla en sí misma. Avanzar significaba arriesgarlo todo. El hielo crujía bajo sus pies, un terreno impredecible y traicionero que podía ceder en un instante. Cada segundo se le hacía eterno, mientras sopesaba su propia seguridad frente a la desesperada situación del perro. El corazón del niño latía con fuerza por la incertidumbre. ¿Y si él también caía? ¿Y si el hielo se agrietaba y se los tragaba a ambos? El miedo a quedar atrapado en ese abismo helado lo paralizó momentáneamente. Una parálisis escalofriante se apoderó de sus extremidades. Sin embargo, la figura temblorosa del perro era un faro inquietante, una súplica silenciosa que destrozó su vacilación. El riesgo era enorme, pero el precio de no hacer nada era mucho mayor. Su respiración se entrecortó, la determinación se endureció en el aire gélido. El chico sabía que ya no podía echarse atrás. No cuando la línea entre la vida y la muerte era tan delgada. Entonces, como una luz lejana que atravesaba la tormenta, un recuerdo brilló en su mente. Esa perra, la misma que ahora estaba atrapada y temblando, no era una perra cualquiera. La había visto antes, una figura familiar vagando por el barrio. Una silenciosa guardiana de las calles. Los vecinos la llamaban Luna, un alma gentil, de ojos brillantes y un corazón protector. Saber que otros amaban a esta perra profundizó la empatía del niño y alimentó una renovada determinación. No era solo un animal en apuros. Formaba parte de una comunidad, era amiga de muchos y merecía todas las oportunidades para vivir. La idea lo impactó profundamente. Si no actuaba, la ausencia de Luna dejaría un vacío silencioso no solo en su vida, sino también en la de quienes la cuidaban. La conexión pasó de ser una extraña a una responsabilidad urgente. Ya no era solo un niño frente a un lago helado. Era un salvavidas, una frágil esperanza en la noche brutal. Con respiraciones cuidadosas, el niño se agachó hasta el borde del hielo. Cada paso era deliberado.
una plegaria susurrada al frágil mundo bajo sus pies. El hielo crujía amenazantemente, con grietas que se extendían como telarañas con cada movimiento cauteloso. El corazón del niño latía con fuerza mientras la adrenalina y el miedo se fusionaban. Agudizando todos sus sentidos, se obligó a concentrarse con los pies en la tierra. Con la mirada fija en el perro tembloroso a pocos metros, la nieve le azotaba la cara, el frío le quemaba la piel, pero apenas lo notó. El tiempo se había reducido a un único y urgente propósito: llegar a Luna. Salvarla de las garras implacables del hielo y el agua helada. Su respiración era superficial, su voz apenas un susurro mientras murmuraba: espera, ya voy. Las palabras eran más una promesa que un sonido, un salvavidas lanzado a través del vacío. Ahora, más cerca, la figura temblorosa del perro era vulnerable y frágil, pero viva. Un destello de confianza brillaba en esos ojos salvajes mientras el niño se adentraba en lo desconocido. Juntos, en este escenario angosto y traicionero, sus destinos se habían entrelazado. Cada respiración era como fuego mientras el niño agarraba el pelaje del perro, tirando con todas sus fuerzas. El hielo bajo él se quebró en protesta. Cada movimiento un doloroso recordatorio de lo frágil que era su situación. El cuerpo del perro estaba resbaladizo por el agua helada, y su cuerpo tembloroso apenas podía mantenerse en pie mientras luchaba por volver a subir a la superficie helada. Los dedos del niño, ya entumecidos por el frío, ardían por el esfuerzo, pero se negaba a soltarlos. Le dolían los brazos, los músculos le gritaban. Pero su voluntad era más fuerte. Cada momento de vacilación podría ser el que sellara el destino del perro. Con un último y desesperado tirón, el niño logró levantar las patas delanteras del tembloroso pastor sobre el hielo. El perro se desplomó con un gemido lastimero, demasiado exhausto para moverse. El corazón del niño latía con fuerza en su pecho, oprimiéndolo con cada respiración. Podía sentir el hielo bajo sus rodillas, moviéndose peligrosamente. Pero no había vuelta atrás. Con un gruñido de esfuerzo, arrastró al perro hacia la superficie, centímetro a centímetro, hasta que ambos estuvieron a salvo fuera del agua. El niño se desplomó junto a la perra, ambos jadeando. Sus manos, enrojecidas y entumecidas, temblaban violentamente. Pero una extraña sensación de alivio lo invadió. La había salvado. Había salvado una vida. El cuerpo de la perra se estremecía incontrolablemente, con el pelaje empapado y temblando. En el aire frío, el niño no dudó. Se quitó rápidamente la chaqueta, manoseando con torpeza sus manos frías mientras la envolvía alrededor del cuerpo tembloroso de la perra. Podía sentir las costillas de la perra afiladas bajo el pelaje empapado y el peso de su agotamiento. Susurró suavemente, su voz una tranquila seguridad en medio de la tormenta: oye, ya estás bien. Estás a salvo. Los ojos temerosos del perro lo miraron fijamente, abiertos e inseguros. Por un instante, el niño sintió todo el peso de la vulnerabilidad del animal, una criatura que había luchado contra el frío para sobrevivir y ahora yacía temblando en sus brazos. Le acarició suavemente la cabeza, sin presionar demasiado, ofreciéndole calor, consuelo y su presencia. El niño volvió a hablar en voz baja, más para sí mismo que para el perro. No te dejaré. Era la primera vez que hablaba con tanta seguridad en mucho tiempo, como si el perro hubiera abierto una puerta en su corazón que desconocía. Con el paso de los minutos, el temblor del perro disminuyó y la calidez de la chaqueta del chico y su suave tacto comenzaron a impregnar su espíritu cansado. En ese momento de tranquilidad, comenzó a forjarse una confianza, frágil pero real. La mirada del perro se suavizó, ya no llena de pánico y desconfianza. Aún había un rastro de miedo, una ligera vacilación cuando el chico se movía demasiado rápido. Pero la tensión entre ellos comenzó a disminuir poco a poco. Su temblor había disminuido, reemplazado por una quietud tentativa mientras yacía acurrucada a su lado. El chico se atrevió a extender la mano de nuevo, lentamente, con la mano ligeramente temblorosa. Al rozar el pelaje del perro, la perra se estremeció al principio, con el instinto de protegerse a flor de piel, pero luego se quedó quieta, sin percibir ningún peligro. Sus ojos se encontraron con los del chico. Un destello de comprensión cruzó entre ellos. Él no era una amenaza. No era como los otros que la habían abandonado. La habían abandonado en el frío. Lentamente, casi imperceptiblemente, la perra se acercó, su cuerpo acercándose lentamente al calor que él le proporcionaba. El corazón del chico se llenó de alegría ante la silenciosa aceptación. Y su mano continuó acariciando su pelaje con mayor confianza. No pasa nada, murmuró. No me voy a ninguna parte. Allí, en el silencioso intercambio de calidez y ternura, comenzó a forjarse un vínculo. Era frágil, tácito, pero la confianza que brillaba en los ojos del perro era inconfundible.
El niño también la sintió. Una profunda conexión, algo que no esperaba, pero que ahora no podía ignorar. Los días transcurrían en un torbellino de cuidados silenciosos y rutinas suaves. El niño había empezado a alimentar a la perra ahora llamada Luna, con las pequeñas porciones que le sobraban. Al principio, ella dudaba en comer. El miedo le impedía abrazar plenamente la seguridad que él le ofrecía. Pero a medida que pasaban los días, empezó a comer con más confianza, recuperando poco a poco las fuerzas. Aunque seguía nerviosa e insegura, el niño encontraba consuelo en estas pequeñas victorias. Cada momento dedicado a cepillar el pelaje de Luna, cada cepillado cuidadoso que alisaba los nudos y enredos de su pelaje, antes salvaje, era un paso hacia la sanación. Se sentaba con ella, contándole historias del mundo exterior, de sus esperanzas y sueños, como si compartirlos con ella pudiera ayudarlos a ambos a sentirse menos solos. Luna, a su vez, empezó a buscar su presencia, sentándose a su lado en una silenciosa compañía. Había llegado a depender de él, siguiéndolo por la casa, acurrucándose a sus pies por la noche y ofreciéndole de vez en cuando un beso en la mano, como para asegurarle en silencio que estaban juntos en esto. Para el niño, este vínculo fue una revelación. Donde antes solo había soledad y aislamiento, ahora había calidez, no solo del abrigo de la chaqueta, sino de algo más profundo, en la creciente confianza de Luna. En los momentos tranquilos de compañía, encontró una sensación de paz que no sabía qué buscaba. Pero incluso mientras el cuerpo de Luna sanaba, las cicatrices de su pasado persistían. Una noche, mientras el chico estaba sentado con ella en la sala, un fuerte golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Luna levantó la cabeza de golpe con las orejas hacia atrás, y su cuerpo se tensó con un gruñido bajo que le provocó un escalofrío al chico. Retrocedió, refugiándose en un rincón como si quisiera desaparecer. El niño se quedó de pie, con el corazón encogido al comprender lo que estaba sucediendo. Luna temblaba, con los ojos abiertos de terror, mientras el timbre resonaba en la casa silenciosa. Recordaba todo lo que había soportado antes de que él la encontrara. El perro, que una vez había estado tan agradecido, ahora estaba consumido por el miedo. El trauma de su pasado se desvelaba ante él. «Estoy aquí», susurró el chico, acercándose lentamente. «Es solo un sonido. Estás a salvo». Pero el miedo en sus ojos permaneció crudo e indomable. El chico también sintió el peso de la duda sentarse en su pecho. ¿Podría realmente ayudarla a sanar? ¿Podría romper las capas de dolor que aún se aferraban a su espíritu? Era una pregunta que aún no podía responder y la incertidumbre lo carcomía, amenazando la frágil esperanza que habían comenzado a construir. Entonces llegaron los pequeños momentos que demostraron que su vínculo era más fuerte que el miedo. Una mañana, mientras el niño se sentaba a desayunar, Luna se acercó a él, con la cola metida nerviosamente, pero aún meneándola, escrutando su rostro con la mirada. Dudó un momento, como si no supiera qué pasaría después. Entonces, con un suave ladrido, le dio un codazo en la mano, pidiendo atención. El niño sonrió, y la risa se le escapó de los labios por primera vez en días. Fue un sonido vacilante, pero se sintió bien. Lentamente, extendió la mano y le acarició detrás de las orejas. El suave pelaje bajo sus dedos le recordó la confianza que habían construido juntos poco a poco. La cola de Luna se movió con más fuerza, señal de que por fin volvía a encontrar alegría en las cosas sencillas. Esa noche, Luna ladró juguetonamente a una sombra en un rincón de la habitación. Y su confianza creció. El corazón del niño se llenó de alegría ante esta pequeña victoria. No era mucho, pero lo era todo. Allí, en medio de los momentos de tranquilidad, su amistad floreció. La frágil paz que se había establecido entre el niño y Luna se hizo añicos en un instante. Una tarde fría, mientras el niño regresaba del mercado, una sombra se cernía sobre las afueras del pueblo, familiar, amenazante. Las orejas de la perra se aplanaron, su cuerpo se tensó y sus ojos se dirigieron desesperados hacia la figura que se acercaba, su antiguo dueño. El hombre cuyas crueles manos la habían encadenado con miedo. El aire se densificó de terror a medida que el temblor de Luna se intensificaba. El trauma de su pasado regresaba como una marea implacable. Gimió, apartándose del toque del chico, refugiándose en sí misma con pánico puro. El corazón del chico se encogió, impotente ante la tormenta de recuerdos que la envolvía. La fría mirada del hombre atravesó al niño como una espada. Sus palabras afiladas e inflexibles mientras exigía el regreso de Luna. El miedo del perro era algo vivo, una fractura en el vínculo que habían cultivado, que sacudía los cimientos de su frágil confianza. En ese momento, el niño comprendió la profundidad de las cicatrices de Luna. No todas las heridas sanaban con el tiempo y algunas batallas estaban lejos de terminar abrumada por el terror. El instinto de supervivencia de Luna destrozó la confianza que había construido con tanto esfuerzo.
Antes de que el niño pudiera reaccionar, ella salió disparada, desapareciendo entre el viento cortante y la nieve arremolinada, dejando solo huellas borrosas. El niño contuvo la respiración. Impotente y desesperado. Luna, espera, gritó. En medio de la tormenta, con la voz entrecortada por la angustia, ella no se detuvo. Cada paso que daba hacia ella, que se alejaba, se sentía más pesado. El frío se intensificaba a medida que la soledad lo abrumaba. El niño se quedó aferrado al vacío, un corazón destrozado por la pérdida y el miedo. La tormenta la envolvió. La noche enmascaró sus llantos y con cada segundo que pasaba, la esperanza del niño se desvanecía. Su mente se llenó de dudas y arrepentimiento. ¿Le había fallado? ¿Podría su frágil vínculo sobrevivir a esta fractura? El mundo de repente se sintió vasto y despiadado y el chico se quedó solo, un chico contra el cruel invierno. Desesperado por recuperar la calidez perdida de la confianza, mientras la tormenta rugía con implacable furia, la naturaleza misma parecía conspirar contra ellos. El niño, con el corazón latiendo con fuerza, vio la sombra de Luna cojeando hacia la orilla del lago helado. De repente, se escuchó un crujido agudo, el hielo bajo ellos crujió, fracturándose en líneas irregulares como cristales rotos. El niño se quedó sin aliento al ver cómo el hielo cedía bajo las patas de Luna. Luchó desesperadamente, deslizándose de nuevo hacia el agua helada. El pánico lo invadió, el frío despiadado amenazaba con quitarle la vida, mientras el agua gélida la arrastraba hacia abajo. Sin dudarlo, el chico se lanzó hacia adelante, con el corazón dividido entre el terror y una férrea determinación. El lago helado se convirtió en un campo de batalla por la supervivencia, con la amenaza de muerte acechando a cada segundo. Su frágil vínculo, ya puesto a prueba, estaba ahora al filo de la navaja, una lucha no solo contra el frío, sino contra las crueles fuerzas que amenazaban con separarlos para siempre. De pie al borde del frágil hielo, la mente del niño gritaba advertencias, pero su corazón rugía con más fuerza. El frío le roía la piel, el hielo crujiente bajo él amenazaba con tragárselo entero. El aullido de la tormenta era un coro cruel que lo instaba a retirarse, a elegir la seguridad por encima del riesgo incierto. Pero la seguridad significaba dejar a Luna atrás. El niño se tragó el miedo, con la mirada fija en el perro que forcejeaba, y tomó la decisión imposible. Con extremidades temblorosas y una valentía nacida del amor, pisó el hielo fracturado. Cada movimiento era una plegaria desesperada. Una frágil esperanza de que su fuerza superaría el peligro. No te dejaré, susurró con fiereza, sus palabras rompiendo el rugido de la tormenta. Fue una promesa que los impulsó a ambos, una promesa silenciosa de que el miedo no triunfaría esta noche. El hielo se quebró con fuerza bajo los pies del chico, y el agua se filtró por las grietas a medida que se acercaba a Luna. Ella luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, con los ojos abiertos por el pánico, pero aún buscándolo. Las manos del chico, entumecidas y temblorosas, se extendieron justo a tiempo para agarrarla del cuello, tirando con todas sus fuerzas. El frío le quemaba los guantes, filtrándose hasta los huesos, pero se negaba a soltarse. Pulgada a pulgada, agonizante, arrastró a Luna hacia un lugar seguro, mientras el hielo amenazaba con ceder en cualquier momento. Cada grieta era una cuenta regresiva, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Tras ellos, reapareció la amenazante figura del antiguo dueño, gritando y acercándose. Su presencia era una sombra que oscurecía el rescate. El chico, luchando contra el cansancio y el miedo, se mantuvo firme, listo para proteger a Luna de cualquier peligro, humano o de la naturaleza, con un último esfuerzo. El chico jaló a Luna hasta tierra firme. Ella se desplomó a su lado, jadeando y temblando, pero viva. El chico sostuvo la mirada del dueño, con voz firme y feroz. Su queda conmigo. Aunque débil, Luna halló fuerza en el coraje del niño. Mientras el dueño avanzaba, se levantó con dificultad, con el pelaje erizado y mostrando los dientes, no con agresividad, sino con una lealtad feroz. Sus ojos se clavaron en el niño, declarando en silencio que lo apoyaría, que lo protegería, como él la había protegido. El hombre vaciló, desconcertado por la inesperada valentía del perro. La postura de Luna era clara, ya no era un animal asustado, sino un compañero que había encontrado un hogar y un protector. Gruñó bajo una advertencia que hizo que el hombre se retirara a las frías sombras. El chico extendió la mano y la sujetó con suavidad. Estamos juntos, susurró. La cola de Luna se meció débilmente, señal de que, a pesar de todo, su vínculo era inquebrantable. Forjado en el miedo y fortalecido por el coraje, a medida que la furia de la tormenta comenzaba a amainar, él, niño y Luna, se sentaron uno junto al otro, apretujados en busca de calor y consuelo. El miedo había dejado profundas cicatrices, pero el coraje había unido sus almas. En el silencio posterior, sus miradas se cruzaron, dos seres que habían enfrentado la oscuridad y emergieron unidos por un amor feroz y tácito.
Las manos temblorosas del niño acariciaron el pelaje de Luna. Con una voz suave y asombrada. Lo logramos, juntos. No había palabras que pudieran describir la profundidad de lo que compartían. Una conexión más fuerte que el miedo, más resiliente que el dolor. En ese momento, ya no eran solo niños y perros. Eran familia, guerreros de la supervivencia, campeones de la esperanza. La tormenta pasó, dejando tras de sí una frágil calma. Pero aún quedaban cicatrices, visibles e invisibles. El pelaje de Luna estaba enmarañado y frío. Sus ojos atormentados por sombras que tardarían en desvanecerse. Las manos del niño presentaban cortes y moretones, y su espíritu soportaba el peso de la dura prueba de la noche. Sin embargo, en los momentos tranquilos de la recuperación, su vínculo se profundizó. El trauma los había puesto a prueba. Los había desafiado, pero también había revelado una fuerza que ninguno de los dos conocía. Juntos, afrontaron el dolor persistente, apoyándose el uno en el otro para sanar. El chico susurró promesas de seguridad y lealtad inquebrantable, mientras Luna respondía con suaves empujoncitos y una compañía silenciosa. Su viaje estaba lejos de terminar, pero la noche había forjado un vínculo perdurable, un testimonio del poder del amor para sobrevivir incluso a las tormentas más frías. El furioso aullido de la tormenta finalmente se había desvanecido, reemplazado por un suave silencio que se apoderó del mundo como un suave aliento. El niño y Luna yacían juntos en el suelo nevado, con los cuerpos apretados en busca de calor, con los corazones aún latiendo con fuerza, pero ya no presas del terror. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, la seguridad los envolvió como una tierna manta. Los dedos del niño trazaron patrones perezosos sobre el pelaje húmedo de Luna, estabilizándose con el simple ritmo de su respiración. Ella apoyó la cabeza cansada en su pecho, con los ojos entrecerrados, confiada en esa quietud silenciosa. El niño sintió una frágil paz florecer en su interior. La feroz urgencia sustituida por la calma, el caos detrás de ellos, aunque solo fuera por un instante. Fue en ese silencio compartido, en ese pequeño espacio de seguridad, que el niño y el perro comprendieron por primera vez que habían sobrevivido juntos. No solo a la tormenta exterior, sino también a las tormentas dentro de sus corazones. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación entre niño y perro fue innegable. Los ojos del niño, antes nublados por la soledad y la duda, ahora brillaban con una tranquila confianza. Se irguió, habló con más suavidad pero con mayor convicción. Como si el vínculo con Luna le hubiera enseñado a llevar sus propias cargas con gracia. Luna también cambió. Sus ojos tímidos y temerosos se suavizaron, convirtiéndose en unos brillantes y alegres que buscaban afecto en lugar de huir de él. Los temblores que antes la sacudían dieron paso a juguetones meneos de cola y miradas ansiosas y confiadas, donde antes se estremecía ante ruidos repentinos o desconocidos. Ahora se enfrentaba al mundo con una curiosidad cautelosa pero creciente. Su compañerismo se convirtió en una danza de sanación mutua. Cada paso adelante, una victoria contra las sombras de su pasado. Juntos, aprendieron que la confianza no se da a la ligera, sino que se gana con paciencia, amabilidad y una presencia inquebrantable. Los fríos días de invierno ahora ofrecían momentos de calidez y risas que antes parecían imposibles. Los paseos matutinos se convirtieron en rituales. Luna trotaba alegremente junto al niño, con la nariz erguida ante el aroma de la tierra, bajo la nieve que se derretía. La risa del niño, antes rara y frágil, ahora resonaba libremente mientras se perseguían por los campos helados. Sus huellas eran un testimonio enmarañado de un vínculo creciente. Dentro de la pequeña casa florecían sencillas alegrías, los ladridos juguetones de Luna al perseguir pelotas, las suaves manos del niño frotándose detrás de las orejas, mientras ella lo acariciaba con cariño. Incluso las tardes tranquilas, acurrucados junto al fuego, estaban llenas de una gratitud tácita por su supervivencia compartida. Cada día era un pilar de felicidad, una lenta pero segura recuperación de la luz de las sombras que una vez amenazaron con consumirlos. Su vínculo, una vez forjado en el miedo y la desesperación, ahora florecía en una fuente de alegría y consuelo que ninguno se había atrevido a imaginar. La historia del niño y de Luna se difundió silenciosamente por el vecindario, con sonrisas amables y puertas abiertas. Los vecinos, que antes solo los miraban de reojo, ahora se detenían para saludarlos con cariño, dándoles palmaditas amistosas y susurrándoles palabras de aliento. Los niños invitaban a Luna a jugar. Los adultos compartían historias de sus propias luchas y triunfos, creando un puente entre el aislamiento del niño y un sentimiento de pertenencia. El niño sintió que los muros que había construido a su alrededor empezaban a derrumbarse. La fría distancia que lo separaba del mundo dio paso a una conexión genuina. Por primera vez, sintió que no solo estaba sobreviviendo, formaba parte de algo más grande. Una comunidad que los aceptaba él y a Luna, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas.
En ese creciente círculo de amistad, tanto el niño como el perro encontraron nuevas raíces que los anclaron en un sentimiento de seguridad. Amor y la promesa del mañana. Las pruebas que habían enfrentado del hielo, la tormenta, el miedo y la pérdida no eran solo recuerdos, sino la base misma de un vínculo más profundo que las palabras. Dos almas heridas, cada una marcada por el dolor del pasado. Habían encontrado fuerza la una en la otra. Su conexión se forjó en el fuego y la escarcha, templada por el coraje y el tierno cariño. El niño ya no se sentía solo en el mundo y Luna ya no temblaba en la oscuridad. Juntos, habían construido un santuario de confianza y amor. Una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían codo con codo. Este vínculo, nacido de la supervivencia, fue su mayor victoria, un testimonio de la resiliencia, del corazón humano de animal. Mientras el sol se ponía tras las colinas lejanas, tiñendo el mundo de tonos dorados y ámbar, el niño y Luna se sentaron uno junto al otro en la orilla del lago helado. El frío invernal se había suavizado, reemplazado por la calidez de la compañía. Luna apoyó la cabeza suavemente en la rodilla del niño, con los ojos entrecerrados, contenta. El chico se agachó, acariciando suavemente su pelaje con los dedos. Con el corazón henchido de silenciosa esperanza. «Estamos a salvo», susurró, con voz firme y llena de promesas. Juntos. La luz que se desvanecía pintaba sus siluetas contra el vasto cielo, dos almas, una vez perdidas, ahora encontradas. En la quietud del atardecer, se sentaron no como niño y perro, sino como familia, listos para afrontar lo que les deparara el futuro, unidos por el amor, la confianza y el vínculo inquebrantable que los había salvado. Al final, fue la compasión y la valentía lo que superó la inmensa soledad entre dos almas perdidas, un niño y un perro. Su bondad mutua se convirtió en una luz en la oscuridad, derribando los muros construidos por el miedo y el dolor. Fue un recordatorio silencioso de que, a veces, los actos más sencillos de valentía y empatía pueden cambiar vidas para siempre. Uniendo corazones, donde antes reinaba la desesperación, la verdadera confianza no nació solo de la fuerza, sino de los momentos de fragilidad en que ambos se abrieron al miedo y al dolor. Fue en esos momentos de vulnerabilidad, las manos temblorosas, la mirada insegura, donde se arraigó una conexión más profunda. Aprendieron que la confianza es un don que se gana cuando los corazones se atreven a ser vistos y las almas se atreven a ser tiernas. Su viaje fue un testimonio del poder de las segundas oportunidades, ambos asustados, ambos buscando refugio. El niño y el perro encontraron sanación en la promesa de un nuevo comienzo. Su historia susurra una verdad eterna, sin importar el pasado, cada corazón merece la oportunidad de ser amado y de volver a pertenecer. A veces, la mayor fortaleza reside en superar nuestros miedos para ayudar a otro, al arriesgarlo todo por Luna. El niño descubrió una valentía que desconocía y al salvarla, se salvó a sí mismo. Su camino compartido nos muestra que, al dar vida y esperanza a los demás, a menudo encontramos nuestra propia salvación.